¿Te gustaría aprender cuáles son los efectos del trauma emocional en tu sistema nervioso, en tu cuerpo, en tu vida, en la interpretación que tienes sobre todo lo que te pasa? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y en este día, pues te vamos a hablar exactamente de esto, de los efectos del trauma emocional, especialmente en el sistema nervioso y qué impacto tiene todo esto en tu vida. Y para eso vamos a empezar un poquito a describirte qué es lo que es el sistema nervioso. Lo importante de entender el sistema nervioso y su relación con el trauma es que estamos hablando de la madre de todos los sistemas. El sistema nervioso está primero y este va a controlar todos los demás sistemas. Se encarga de la comunicación entre lo que sucede en el cuerpo y le manda esos mensajes al cerebro, y de ahí nosotros hacemos mentalmente una interpretación de lo que está sucediendo, y de acuerdo al entendimiento o la interpretación que le demos, así vamos a reaccionar. También se encarga de la interpretación de lo que sucede alrededor de nosotros, pero esa interpretación va a ser basada en qué tan saludable esté el sistema nervioso. ¿De qué más se encarga el sistema nervioso? Se encarga del crecimiento y del desarrollo del cerebro. Se encarga de los sentidos, del olfato, de la vista, del gusto, del tacto, del oído, la percepción. Ese proceso mental que hacemos para interpretar lo que estamos viendo, lo que estamos oliendo, lo que estamos escuchando, la persona con quien estamos hablando, para interpretar también lo que nos sucede en el diario vivir o para interpretar las sensaciones que tenemos del cuerpo, ¿no? Todo le damos una interpretación a lo que sentimos en el cuerpo. Se encarga de los pensamientos, de las emociones, del aprendizaje de la memoria, qué tan buenos somos para memorizar, para aprender cosas nuevas, para coordinar. Se encarga del movimiento del cuerpo, de la coordinación que tenemos nosotros, del equilibrio, del sueño. Muchas personas que no pueden dormir es porque hay un sistema nervioso que no está tan saludable, o la palabra que voy a utilizar es que está desregulado o en hipervigilancia. Se encarga también de la sanación, ya que un sistema nervioso saludable es aquel que nos ayuda a poder estar en autosanación, a que el cuerpo se repare y que pueda combatir y mejorar nuestros estados cuando a veces estamos enfermos, de rehabilitarnos, del sistema inmunológico, de darle órdenes, de la respiración, de los latidos del corazón, la temperatura corporal, del hambre, del sed, de la sexualidad, de la digestión, de la fertilidad y de muchas cosas más. Por eso es importante que veas que el sistema nervioso es básicamente lo más importante que tenemos dentro de nosotros y que de este va a depender mucho el cómo nos vaya en la vida. Y por eso es importante que notemos cuál es la relación entre el trauma, qué es lo que le hace un trauma al sistema nervioso. Ahora sí lo vamos a empezar a conectar. Pero estoy seguro que ya tienes una idea de que cómo el trauma va a interrumpir todas esas funciones y vamos a tener muchos problemas cuando no está saludable, ¿no? El trauma es un estado de miedo intenso percibido. Algo sucedió en un momento que nos desbordó. Interpretamos una amenaza en nuestra vida, algo que fue bastante inesperado, que fue muy fuerte, que nos desbordó y sobre lo cual no teníamos en ese momento control, porque pudo haber pasado en el vientre de mamá a los 3 meses de haber sido concebidos, pudo haber sucedido durante el parto, pudo haber sucedido días después del parto, en algún momento antes de los 3 años de edad. Antes de los 3 años de edad yo siempre lo menciono porque esa es la edad en la que empezamos a desarrollar la capacidad de memorizar, de recordarnos de cosas, ¿no? Casi nadie, o la mayoría de seres humanos, no se recuerdan de nada de lo que pasó cuando tenían 1 año de edad, porque esa función del cerebro todavía no estaba desarrollada. Pero les recuerdo, lo que el cerebro no se recuerda, lo que no podemos traer al presente mentalmente, el cuerpo sí se va a recordar de todo eso. Y por eso es que la famosa frase de que un trauma no se va a hacer presente por medio de imágenes mentales, sino de sensaciones corporales. Cuando sucede un trauma, eso desregula el sistema nervioso, distorsiona su funcionamiento. Desregular quiere decir que perdemos la capacidad de interpretar y de autosanarnos. Esas funciones tan necesarias a veces se distorsionan y a veces malinterpretamos muchas cosas, ya que como se superan al este desbordamiento que sucedió en el momento traumático, superó las funciones que tiene el sistema nervioso para autorregularse. Autorregularse quiere decir que de una manera muy correcta puede meterse dentro de esos estados en el cual necesitamos tener miedo, necesitamos estar enojados, necesitamos sentir alguna emoción densa y poder actuar de una forma correcta
en pos de ella, a meternos también en un estado de tranquilidad, de paz, de creatividad, cuando necesitamos estar ahí. O sea, tiene esa función de moverse de un estado al otro de una forma correcta, y eso nos ayuda en nuestra vida. Lo importante del trauma es entender que lo que sucedió, pero la manera que respondimos ante el trauma, se va a quedar grabado como una especie de mapa. En inglés se llama blueprint. Se va a quedar en el sistema nervioso, y por eso la manera que reaccionamos en el momento traumático, ya haya sido cuando teníamos 2 años de edad, 3 años, 5, 7, va a ser una manera muy similar como vamos a reaccionar hoy en día ante momentos estresantes, ante momentos que nos incomodan. Hoy en día, cuando hablamos con alguien y con ese alguien no estamos de acuerdo en lo que piensan, podemos reaccionar de una forma violenta. ¿Y por qué reaccionamos así? Porque el sistema nervioso va a interpretar que lo que está sucediendo es una amenaza, activa la misma energía que se activó en el momento traumático de cuando teníamos 3 años de edad. Y la manera que respondimos, la manera que el sistema nervioso trató de defendernos, se quedó instalada. Entonces, los momentos estresantes del presente van a hacer que el cuerpo se recuerde de eso, y de una forma automática en la cual no tenemos tiempo de analizarla o de saber si es correcto o no, vamos a reaccionar así. Podemos gritar, podemos llorar, podemos golpear a alguien, podemos tomar decisiones muy fuertes que a lo mejor después nos vamos a arrepentir, pero no tuvimos control de ellas y no las comprendemos con la mente. ¿Por qué? Porque está instalado en nuestro cuerpo. El sistema nervioso está desregulado y sigue guardando mecanismos de defensa, reacciones corporales, formas en las que reaccionamos y nos arrastran las emociones, porque no sabemos que está instalado aquí en el cuerpo y tratamos de racionalizarlas con la mente. Es difícil racionalizar las sensaciones del cuerpo. Y en ese momento lo que quiero decir con racionalizar es, ahorita viene el enojo y yo quiero hacer algo correcto con este enojo. O a lo mejor estoy metido en pensamientos negativos a tal nivel de son pensamientos ansiosos y compulsivos. Y únicamente con la mente tratar de pensar positivo va a ser difícil poder controlar o poder sanar de estos pensamientos, porque no es una situación mental, es una situación del cuerpo. Te pongo este ejemplo sencillo. Si a ti en este momento te empieza a doler el brazo, y si yo te digo a ti, piensa positivo y verás que el dolor del brazo se te va a quitar, tú me dirías, no es lógico eso, porque no es una situación de la mente, sino que es una situación, es un dolor. Si te golpeases en la pared y yo te digo que pienses positivo, tú no me harías caso, tú irías a sobarte y hacer cualquier otra, a masajearte, cualquier otra cosa que tengas que hacer para que el dolor se esté minimizando. Pues de esa misma manera, el problema no es tanto la mente, sino que el sistema nervioso está desregulado, está en caos. Y por eso es que únicamente querer sanar un trauma por medio de hablar o por medio de pensar no es muy eficaz, porque es una situación del sistema nervioso. Y ahorita te voy a explicar un poquito más de eso para que lo comprendas mejor. Entonces, por esa razón es que muchas reacciones que tenemos ante la vida, ante estos eventos de hoy, en realidad no tienen nada que ver con hoy, tienen que ver con lo que nos sucedió. Te recuerdo que un trauma no tiene que ver con que estás mal de la cabeza, tiene que ver con que algo negativo te sucedió en el pasado y se han quedado instalados las reacciones, la energía que está ahí estancada. Peter Levine utiliza el término energía traumatizada almacenada, y que eso hizo que se desregulara tu sistema nervioso. Entonces la regulación necesita iniciar en el cuerpo. Esa palabra va a ser clave. Regulación, regular el sistema nervioso, regresar a la capacidad de que el cuerpo tiene para poder sanarse, para poder convivir, para poder interactuar de una forma sana, y así también le devuelva las capacidades a las otras funciones del cuerpo, a los otros sistemas también. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el sistema nervioso? Como sucedió este evento traumático que es tan fuerte, perdió la capacidad de autorregularse, o sea, de moverse entre esos espacios interiores, de que es correcto a veces enojarnos, es correcto sentir tristeza, es correcto sentir vergüenza, es correcto sentir esas emociones que se le conocen como displacenteras, pero también es correcto que el sistema nervioso sepa cuando ya no es correcto. ¿Cómo saber que ahorita no hay nada a lo que hay que tenerle miedo? No hay razones por las cuales estar tristes, ¿verdad? Entonces se puede meter a este espacio que le voy a llamar espacio de paz, de tranquilidad, de creatividad. No se puede mover dentro de estos dos movimientos de las emociones displacenteras y emociones placenteras
de acuerdo a una interpretación correcta de la vida. A eso se le llama regulación. Pero como perdió esta capacidad, se desreguló, no tiene la capacidad de autorregularse, entonces se quedó estancado. Y se puede quedar estancado, ya sea de una manera extrema, muy extrema hacia arriba o muy extrema hacia abajo, ¿no? En este caso, al de arriba le voy a llamar hiperactivación. O sea, cuando hablo de hiper, un estado en el que siento que algo muy grande me está pasando en este momento y que hay que tener miedo y que hay que tener una emoción de fuerza, ¿no? Como un enojo o un miedo. Hay que pelear, hay que huir o hay que hacer algo. Hay que pelear o hay que huir o hay que defenderme porque soy en una amenaza, ¿no? Cuando a lo mejor no hay nada, pero el sistema nervioso está en este estado porque está desregulado. O puedo irme a un estado, otra vez, extremismo de desconexión, donde me siento sin energía, donde me siento sin esperanzas, donde a lo mejor siento que nadie me va a ayudar o que el día de mañana va a pasar algo malo, ¿no? O sea, mucha energía o nada de energía. En realidad, los dos tienen que ver con que hay energía traumatizada, estancada, pero en diferentes momentos. Y a veces se puede pasar en los dos momentos en un solo día. O puedo sentir con mucha energía que no sé qué hacer con ella y eso me distorsiona en mi mente y lo que yo pienso de las emociones. O mucha energía hacia abajo. O sea, como que no tengo nada de energía y no puedo hacer nada. Y por eso es que a mucha gente le cuesta levantarse de la cama, le cuesta bañarse, cepillarse los dientes. Actividades que son normales, mucha gente no cuenta con esa energía, con ese acceso, porque el sistema nervioso está desregulado. Y te quiero presentar esta imagen para poder ayudarnos a poder comprender esto mejor. Te invito a que veas las letras en celeste o azul de arriba. Arriba dice hiperactivación. Dice rabia, euforia, pánico, hipervigilancia. Y abajo dice desactivación, depresión, desconexión, apatía, estancamiento. Vamos a trabajar con esos dos momentos para poder comprender de lo que estoy hablando. En tu parte izquierda, si te das cuenta, empiezan los movimientos así, ¿no? Imagínate que este cuadro donde estoy yo simboliza el fluir de la energía vital de vida, de las emociones, ¿no? Entonces podemos fluir y se supone que siempre estemos fluyendo en todo esto. A esto se le llama que estamos fluyendo, que estamos viviendo, estamos conectados. Y aunque nos sucedan cosas que a veces son complicadas, las podemos tolerar. Por eso es que aquí abajo dice margen de tolerancia. Lo que suceda dentro de estos espacios, de estas dos líneas que ves aquí abajo, mientras se mueva aquí adentro, todo está bien. Podemos lidiar con la vida porque el sistema nervioso está regulado. Un poquito arriba, un poquito abajo. Un poquito arriba, un poquito de activación está bien, un poquito de desactivación también está bien. Pero si ves la flecha roja que está allá, simboliza un momento en tu vida, en tu historia, que lo pudiéramos señalar, donde sucedió un evento traumático, donde tu sistema nervioso se desbordó, donde lo que sucedió estaba fuera de tu control y no podía reaccionar de ninguna manera, y entonces tu sistema nervioso se desreguló y tuvo que producir o descargar mucha más energía de la normal a tal nivel que sobrepasó tu nivel de tolerancia. Mucho miedo, intenso, fue terror lo que sucedió en ese momento. Y te recuerdo que el trauma tiene que ver con la interpretación, no tanto con lo que pasó. Porque para un niño de 2 años es traumático algo que a lo mejor para mí, a mi edad, ya no es tan traumático. Entonces el trauma es interpretación personal. Y ahí cuando se desregula el sistema nervioso, la energía se puede ir hasta arriba, mucha energía. Hiperactivación, o sea, me siento muy enojado, muy eufórico, con mucho pánico, o sea, hay mucha energía y el cerebro está tratando de darle un sentido a lo que está sucediendo, o esa energía se puede ir hasta abajo y me puede estancar, o sea, se desactiva, me siento desconectado de la vida, me siento deprimido, me siento desconectado de mí mismo, me siento desconectado de los demás. En realidad hay desconexión en los dos, pero para que comprendas eso, no, abajo hay apatía, hay estancamiento. No puedo con la vida, se me hace mucho, pierdo el sentido de vivir, ya no me apasiona lo que antes me apasionaba. O podemos estar arriba o podemos estar abajo. A eso se le llama, ¿verdad?, el efecto del evento traumático. O sea, de tener un trauma dentro de nosotros quiere decir que vamos a estar arriba o vamos a estar abajo. Y claro que arriba hay muchos más síntomas de lo que estoy escribiendo aquí. Esos son un ejemplo para poder comprenderlo de una forma bien sencilla, bien básica. Y aquí abajo hay muchos más síntomas. O sea, hay síntomas del cuerpo, hay síntomas de la mente, de las emociones y de comportamiento.
Y no únicamente eso, sino que también te invito a que veas donde dice hipervigilancia, abajo están las palabras que dice energía estancada. Quiere decir que esa energía puede irse hasta arriba y quedarnos por minutos, quedarnos por días, quedarnos hasta por semanas con esa energía estancada. Lo que quiere decir que nos vamos a sentir hiperactivos por mucho tiempo, una energía estancada. Es muy común que siempre vamos a estar enojados o siempre con mucho pánico, vamos a estar atentos a que algo va a pasar y a veces no nos damos cuenta que nos sentimos así. Por eso puede ser que vamos a lugares y nos enojamos mucho, o vamos a lugares y todo nos da miedo, no nos atrevemos a hacer cosas, o nos molestan muchas cosas de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, cosas que no son reales, pero por esta activación extrema de esta energía, la interpretación que tenemos pues es errónea, ¿no? Te recuerdo que un trauma no quiere decir que hay algo malo contigo. Un trauma quiere decir que algo malo sucedió en el pasado y que esas respuestas se quedaron estancadas y que vamos a repetir estos patrones de comportamiento. Primero vienen las sensaciones del cuerpo y todo lo demás le sigue al cuerpo. Primero lo sentimos en el cuerpo y después viene la emoción, después viene el pensamiento, después viene la reacción y todo puede pasar en un segundo que ni nos damos cuenta y no tuvimos control de lo que hicimos, de la reacción. Y por eso es que es muy común que muchas veces nos arrepentimos o nos da vergüenza lo que hicimos y empezamos a evitar lugares, ¿no? Y aquí abajo, pues igual, son respuestas que a lo mejor en el momento traumático nos quedamos congelados, nos quedamos petrificados, ya que esa también es una respuesta que el sistema nervioso utilizó para poder ayudarnos a sobrevivir sobre el evento traumático. O nos puso en modo de miedo que teníamos que huir, o en modo de pelea, que eso es aquí arriba, ¿verdad? Porque a lo mejor la amenaza podíamos hacer algo con esto, pero aunque fue muy grande, o nos puso en modo de congelamiento. Por eso hay mucha gente que se siente muy mal al recordar el evento traumático y dicen, ¿por qué yo no me defendí? ¿Por qué no hice nada? Y mucha gente malinterpreta las reacciones de otros, ¿no? ¿Por qué es que no haces nada, no te mueves? Pues porque están en ese modo de desactivación, están estancados aquí abajo. Puedes ver también cómo abajo dice energía estancada, está exactamente en letras rojas arriba de la palabra apatía. Quiere decir que nos podemos estancar también aquí abajo. Podemos quedar congelados ante ciertos eventos, ¿no? ¿Has visto una persona que está hablando en público y de repente se queda callado? ¿Qué quiere decir? Que el sistema nervioso interpretó que era una amenaza porque el cerebro empezó a pensar qué van a decir, se me olvidó y se quedó congelado a tal nivel que ya no pudo hacer nada. Eso es un ejemplo pequeño, pero hay personas que durante un abuso les sucede esto. El sistema nervioso los mueve a un modo de congelación o de parálisis y no pueden hacer nada como último recurso para poder defenderlos sobre el ataque, ¿no? Y aquí estoy metiéndome en muchas explicaciones físicas y psicológicas, pero que en realidad no quiero llenarte con estas palabras. Únicamente lo que quería es mostrarte cómo lo que nos está sucediendo no es culpa de nosotros, pero hay una razón que está enraizada en el sistema nervioso. Por eso es importante comprenderlo y comprender también las sensaciones corporales. ¿Ves aquí abajo también como dice margen de tolerancia? Quiere decir que lo que pase aquí en la vida, por así decir, mientras la energía fluya, un poquito arriba está bien, un poquito abajo está bien, un poquito de hiperactivación está bien, un poco de desactivación está bien. Como dicen muchos, un poquito de ansiedad y un poquito de depresión está bien. Podemos tolerar las cosas que nos pasen en la vida, pero cuando algo es demasiado grande, ya no está bien, se sale del margen de tolerancia. Y por eso es que nos desregulamos y nos sentimos o hiperactivados o completamente desconectados, estancados. Y aquí es donde viene la importancia de las herramientas somáticas que nos ayuden a poder sentir esta energía traumatizada almacenada. Ese es un término que utiliza Pierre Levin para hablar cómo esa energía se quedó ahí estancada y esto hace que se desregule el sistema nervioso. Si el sistema nervioso está desregulado, estamos metidos en unos estados, ¿verdad?, de alerta, de defensa, por así decir, y la interpretación sobre lo que está sucediendo está errónea. Le tenemos miedo a lo que no deberíamos de tenerle miedo, nos da tristeza a lo que no debería darnos tristeza, pensamos que no podemos hacer aquellas cosas que son normales y la mente es ahí donde nos atrapa, ¿no? Y Irene Lyon, que también es una discípula de Pierre Levin, pero que es experta en ese tema, nos comenta que también que para sanar, el aprender a sentir las emociones lo que ayuda es que esta ventana de tolerancia se haga un poquito más grande. Y cuando se hace más grande, entonces esta energía empieza a fluir, empieza a moverse. Y entonces va a poder regresar a unos niveles correctos de
tolerancia. Aunque este video no es acerca de cómo sanar, sino que estoy explicando esas funciones para que tú puedas entender tus reacciones, pero era importante para mí mencionarlo. Te menciono esta otra imagen, ¿verdad? Que es bien importante. Mira, sistema simpático y sistema parasimpático. Si estos nombres para ti son raros, no te preocupes, no se trata de nombres. Simple y sencillamente son modos, momentos, ¿verdad? Al sistema simpático, en lugar de llamarle simpático, le podemos llamar activado o hiperactivado. Y al sistema parasimpático, en lugar de llamarle parasimpático, le podemos llamar pasivo, que así muchos doctores lo dicen. ¿Qué es lo que sucede cuando el sistema nervioso está alterado y se pone en el modo simpático? Mira lo que sucede. Está conectado a muchos órganos del cuerpo, a los ojos, a la lengua, a los pulmones, al corazón, al hígado, al estómago, a nuestros órganos sexuales, a todo. Y hay algo que sucede cada vez que se activa. Si está en modo simpático o en modo alerta o en modo hiperactivo, lo que sucede es que se dilatan las pupilas, se inhibe la salivación, los bronquios se relajan, se acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, etcétera, etcétera. Y si está en el sistema parasimpático, se contrae la pupila, o sea, se regresa a un tamaño correcto que podemos ver más. O sea, cuando estamos en modo alerta, vemos menos, pero estamos como más activos porque andamos buscando lo que es la amenaza. En el modo parasimpático, se reducen los latidos del corazón, se contraen los bronquios. Por así decir, una persona que está en depresión, su corazón late mucho más rápido a una persona que está en ansiedad, que late mucho más rápido. Y aquí te estoy mencionando estos dos modos de simpático y parasimpático, pero cuando está en desregulado, esto es exagerado. Estos modos de simpático y parasimpático son normales y deberíamos de tener acceso a los dos dependiendo de lo que estamos viviendo en este momento. Pero cuando está desregulado, imagínate que lo que nos está mencionando aquí, puedes ponerle pausa al video si quieres, pasa en exageración. Y por eso es que a veces nos falta la respiración o respiramos demasiado rápido. Y creo que esta parte de la respiración, con eso nos podemos quedar. Date cuenta cómo estás respirando ahorita. O muy rápido o muy lento. O de una manera normal. De hecho, con la respiración, con los ejercicios de respiración, podemos ayudarnos a poder movernos a un modo parasimpático, que es ahí donde nos restauramos. Y lo puedes intentar. Puedes respirar lentamente ahorita y te vas a dar cuenta cómo tu corazón empieza a palpitar más rápido, cómo tu temperatura del cuerpo cambia, cómo la manera en la que estás viendo cambia, cómo si hay nerviosismo empieza a bajarse, porque la respiración es uno de tantos métodos que hay para poder influenciar en el sistema nervioso. Pero esta imagen, no te compliques con ella, solo te la quería mencionar para que veas cómo el sistema nervioso, un evento traumático, puede hacer la diferencia entre estar en modo simpático o parasimpático. Y aquí el asunto no es estar en modo simpático o en modo parasimpático. El asunto es estar por demasiados tiempos y con demasiada energía en un lado o en el otro. O sea, hay momentos que necesitamos tener miedo. Y si en ese momento no tenemos miedo, puede haber un peligro. Hay momentos que estamos con alguna persona hablando sobre algún tema. Y ese tema puede ser muy pacífico, pero puede ser un tema en el que estamos en desacuerdos. Hoy en día tú y yo estaremos de acuerdo que no hay razón por qué pelear por un tema, llegar a golpes o llegar personas que llegan a hacerse mucho daño. Pero si se pasan para el modo simpático de una manera exagerada, es ahí donde hay las guerras, donde hay los problemas, donde hay las separaciones de matrimonios, golpes a hijos, etcétera, porque su sistema está desregulado y se puso en esto. No estoy aquí justificando las acciones. Aquí lo que estoy tratando es de que podamos entendernos nosotros mismos y la necesidad que tenemos de esta educación y de poder asistir con alguien que nos ayude a poder recuperar, porque si se puede, la regulación del sistema nervioso. Así que espero de corazón que te esté ayudando, verá esta información. Te quiero hablar un poquito más de esto. Mira, otra vez, sistema simpático y sistema parasimpático. Aquí te lo explico de una manera solo escrita. Aquí están las imágenes y aquí están escritas. Cuando hablamos del
el sistema simpático, si te molesta la palabra simpático, puedes llamarle excitado. Aquí lo que se entienda, que simpático quiere decir que estamos excitados, estamos hiperactivos, estamos en modo alerta. En educación emocional se le conoce como modo defensa o las famosas respuestas de lucha, huida o congelado. Es aquí donde suceden estas situaciones, ¿no? Aquí lo que sucede es que la digestión se detiene. Por eso es que nos hace mal comer cualquier cosa cuando estamos desregulados, ¿verdad? Cuando hay una situación mental incómoda, es difícil poder comer y disfrutar la comida. La sangre se va a los músculos, por eso es que cuando queremos pelear hay mucha sangre en los músculos y se ponen tensos a veces. Mira que hay 12 veces mayor es el flujo de sangre en nuestro cuerpo cuando estamos en modo defensa. No sé si te ayuda mejor el modo defensa. A mí el modo defensa me ayuda más porque lo aprendí en educación emocional. Lo voy a llamar modo defensa, pero acuérdate, simpático, alterado, activado, hipervigilante, modo defensa es lo mismo, ¿no? En modo defensa se dispara la adrenalina y el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. La adrenalina es esta hormona como de fuerza, de poder y de miedo a veces, ¿no? Y hay una constante producción de esta hormona y se terminan sin utilizar. Aumenta la frecuencia cardíaca, nuestro corazón palpita mucho más rápido, otra vez nuestro metabolismo también se altera, las pupilas se dilatan y las capacidades de pensamiento y discernimiento se paralizan. O sea, nuestra corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda a racionalizar y a tomar decisiones, se minimiza. Por eso es imposible a veces pensar algo bueno cuando estamos en este modo tan alterado. Y en el otro modo, que es el parasimpático, o en educación emocional se le llama modo creativo, o modo paz, modo pasivo, o modo de equilibrio, o modo de relajación, lo que sucede es que aquí hay más disposición de nuestros recursos. Cuando vamos a un examen, queremos estar en este modo creativo. Cuando vamos a conocer a alguien por primera vez o estamos con una novia, con una esposa, con nuestros hijos y estamos queriendo tener un buen momento, queremos estar en este modo paz o modo creativo, ¿no? Porque tenemos acceso a los recursos de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra creatividad. Hay un buen funcionamiento del sistema digestivo, del sistema inmunológico, de la memoria. Las pupilas se contraen, o sea, regresan, podemos ver más de la realidad. Pues que hay veces que nuestra realidad es pequeña, porque depende de en qué modo estamos. Los músculos vuelven a ser flexibles. Hay personas que no son flexibles para hacer ejercicio y piensan que es un problema de ellos. En realidad es un problema del sistema nervioso y la capacidad de toma de decisiones e inteligencia aumenta. Somos más sabios, más inteligentes cuando estamos en modo creativo. No es uno mejor que el otro. El asunto es saber estar en los dos, que el sistema nervioso pueda meterse y salirse cuando lo considere correcto. Pero al estar desregulados pasamos mucho tiempo en uno de una manera exagerada, ¿no? en estas situaciones, ¿no? Esta es una manera que también estoy tratando de ponerte varios ejemplos para poder ayudarte a comprender esto. Aunque no es perfecto todo lo que te estoy diciendo, es para que tengas una idea. Mira, sistema nervioso regulado, hablemos de amor, paz, creatividad. Aquí podemos crecer, aprender, experimentar, disfrutar, vivir, convivir. Aquí estamos abiertos a las sorpresas, nos gustan, somos creativos, nos expandimos, nos adaptamos y somos resilientes. Resilientes quiere decir que aunque hayan situaciones difíciles, podemos salir adelante y salir más sabios y aprender de ellas. Pero en el modo alerta, dolor o miedo, aquí estamos en sobrevivencia. ¿Ya? Siempre hay alerta, estamos en alerta, en peligro. Estamos como conformistas, aquí hay apegos y excitaciones. Nos disminuimos como personas, huimos de las cosas, estamos en modo complaciente. La codependencia viene de aquí, las adicciones, nos disasociamos. Estamos en modo de pelea, estamos a veces enojados y siempre andamos peleando, o huimos o nos paralizamos, ¿no? Entonces, todo esto son mis formas que yo utilizo para poder explicar todo eso. Espero que te estén ayudando. Yo sé que si hay un psicólogo que está viendo, dirá que no es exactamente así, no es perfecto. Estoy de acuerdo. Únicamente lo estoy utilizando para poder poner los ejemplos. Así que el sistema nervioso, la regulación necesita iniciar en el cuerpo, no en la mente. Claro que la persona que es trauma informado y posee conocimientos de psicología somática, también sabe poder hablar del trauma. Pero todo se empieza por regular el sistema nervioso. Si no se empieza por ahí, entonces ¿cómo vamos a sanar algo que pensamos que está en la mente? Ya que el 80% de la comunicación del sistema nervioso es del cuerpo al cerebro, es de arriba hacia abajo, no es de abajo hacia arriba. Es el cuerpo el que manda todas estas señales para que nosotros interpretemos
y el 80% de lo que interpretamos en nuestro día de vivir primero llega al cuerpo y el cuerpo es el que manda las señales. Así que las emociones y las reacciones van a seguir al cuerpo. Primero lo siento en el cuerpo, después va a venir la emoción, después va a venir el pensamiento, después. No es al revés, no, primero es en el cuerpo. Pero como hemos perdido la capacidad de sentir, ni siquiera nos damos cuenta como primero lo sentimos aquí, ¿no? Por eso es que pensar y hablar tiene muchas limitaciones para poder lidiar con un trauma. Es importante, no estoy invalidando diciendo que es malo, lo que estoy diciendo es que no está completo, se necesita la parte corporal. La activación del cerebro es mínima en desregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que mis capacidades para pensar y para utilizar todo eso que tiene que ver con pensar se minimizan. De los 100% que pudiera pensar, solo tengo un 20%. Y con ese 20% va a ser difícil que yo utilice ese 20% y que entienda qué hacer y que tenga un impacto en el cuerpo para poder sanar, ¿no? Por eso es importante saber que empieza ahí. Y el punto importante con el que quiero dejarte es: trauma no significa que hay algo mal contigo. Significa que algo negativo te sucedió en el pasado y que tu cuerpo y cerebro el día de hoy están reaccionando a eso que te sucedió. Por eso es que trauma no es un diagnóstico. Se habla de trauma en relación a lo que te sucedió, pero aunque no es tan importante lo que te sucedió, lo que es importante es que se quedaron almacenados, inscritos, impresos estas reacciones en tu sistema nervioso. Y por supuesto que si alguien únicamente ve tus emociones, tus reacciones, lo que piensas, lo que ves, posiblemente se te puedan dar un mal diagnóstico si no saben absolutamente nada del sistema nervioso. Y por eso es importante que cuando estemos tratando de esas situaciones mentales, que tengamos en cuenta la educación, la formación, los enfoques que poseen los profesionales. En mi caso, yo me dedico a promover todo lo relacionado sobre las heridas emocionales de la infancia, y en el área que más me estoy educando es en el entendimiento desde el sistema nervioso, y me parece que esta educación puede salvar a muchas personas y ayudarles a poder mejorar en sus situaciones presentes. Así que otra vez espero que te haya gustado esta información, que te esté ayudando. Te invito a que si te ayuda, que compartas este video con alguien, que me dejes un comentario o una pregunta para que YouTube pueda compartirlo con más personas. Y si tienes alguna pregunta, aquí estamos para poder responderla de la mejor manera que podamos. No estoy prometiendo aquí milagros, pero sí prometo el poder educarme cada vez mejor para poder darte la mejor información. Así que a ver qué siguientes pasos vas a tomar, y si no sabes qué pasos tomar, te invito a que te quedes conmigo en espera al siguiente video. Y por este video es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.